días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Depende de la hora en la que estés viendo este material. Abelardo Vela, contigo nuevamente. Estamos con nuestro curso de Cálculo 1, versión 2021, semestre 1. En esta ocasión vamos a trabajar nuevamente con lo que son las demostraciones. Ya en el video anterior te hablé sobre lo que son los métodos de demostración, la importancia de estos. No te hablé en esencia de qué métodos, ¿sí? Sino te hablé de, en particular, uno que es el progresivo regresivo, y este método en general se usa en la mayoría de los casos, ¿sí? Hay otros métodos, pero el que más se usa es este. Y vamos a trabajar con este en esta sesión y en la próxima. Vamos a tratar de definir un poco más, o más bien de dar un panorama un poco más amplio, ¿sí? De lo que implica hacer una demostración, ¿sí? Porque como te decía en el video anterior, hay hay tantos métodos como mentes tratando de resolver un problema o tratando de demostrar un teorema, ¿sí? ¿Y por qué lo digo así? Tal vez algunos digan, bueno, pues es que hay diferentes métodos, sí, pero son unos cuantos. Yo te podría decir que el ingenio implica muchas cosas. El conocimiento también implica muchas cosas, y la combinación del ingenio con el conocimiento forma una estructura que te permite tener tu propia forma de cómo abordar un teorema. Entonces, esto que te voy a dar no es el método, sino que es una propuesta para que tú vayas construyendo tu propia metodología para resolver o para demostrar incluso un teorema, una proposición, un lema, lo que tengas enfrente, ¿no? Esta capacidad de abstracción te va a permitir, pues lógicamente, dar el siguiente paso, ¿no? Demostrar. Vamos a entrar ahora en cuestión. Algo que de alguna manera tenemos que tener muy presente y que toqué muy fugazmente en el video sobre cuantificadores en lógica, es precisamente los cuantificadores. No es que haya no es que haya demeritado su importancia, sino porque ahora es cuando los vamos a usar, ¿sí? Es en este punto en donde vamos a introducir y vamos a desmenuzar un poquito más, ¿sí?, esta cuestión de los cuantificadores. En particular del cuantificador existencial. ¿Por qué? Porque dentro de las matemáticas el cuantificador existencial aparece innumerables veces. El simple hecho de que tengas una definición, ¿sí?, y que esa definición de alguna manera te diga tenemos algo, ¿sí?, tal que ese algo tiene esta propiedad. Entonces, si tiene esta propiedad, de ahí ocurre esto. Es decir, tenemos un objeto matemático ya definido o desarrollado, ¿sí?, con una característica, con una cualidad, con una propiedad. Y esta característica invita a otra cosa, ¿sí?, a que pase algo. Esa es una definición, un teorema, o puede ser cualquier otra cosa. Ahora, por ejemplo, un enunciado matemático
que puede ser representativo de esto podría ser el enunciado donde definimos un número real, ¿sí? Tal que este número real es un número racional si y solo si existe, si y solo si existen, más bien, dos números, ¿sí? Dos números enteros, P y Q, tales que si Q es distinto de 0, entonces R es equivalente a P y Q. Vamos a ver. Esto es una definición. Sea R un número real, y lo denominamos racional o número racional, sí y solo si existen P y Q enteros con Q distinto de 0, tales que R es equivalente a P entre Q. Esa sería una definición, ¿sí? ¿Por qué una definición? Porque estamos dando un nombre, un número racional, ¿sí? Pero estamos dando también otra condición. Si solo si existen dos términos P y Q, ¿sí? Existen dos términos P y Q enteros. Esta es una propiedad. Supongamos que ya definimos lo que son los números reales, o en este caso vamos a definir lo que es un número racional, ¿sí? Ya sabemos lo que son los números enteros, ¿sí? Y a partir de aquí lo que me interesa es que veas esto. Existen, ¿sí? Existen P y Q enteros con Q distinto de 0, tales que R es equivalente a Q. Es decir, tenemos un objeto, en este caso R, tal que lo vamos a llamar un número racional, ¿sí? Si y solo si existen P y Q enteros, es decir, tenemos algo que tiene una propiedad, ¿sí? Junto con esto, además, tal que va a pasar esto. Esta es la conclusión, ¿sí? Esta sería la conclusión. Una definición me sirve para afirmar algo sobre un hecho que hemos construido o que hemos deducido de otros elementos, de otras cuestiones, de otros objetos matemáticos que me permiten a mí, de alguna manera, enfocarme en una definición, y a ese objeto, por ejemplo, una vez que hayamos desarrollado algo de este estilo, y sea algo nuevo, pues lo tengo que llamar de alguna manera. Ahí, a partir de ese punto, yo voy a tener una definición. Eso es una definición, ¿sí? Las definiciones no se demuestran,
¿sí? Porque por eso son definiciones. Estamos enunciando, estamos dando nombre, estamos llamando a algo, ¿sí? Por una denominación nueva, ¿sí? Y a partir de ahí, pues lógicamente va a pasar esto, ¿no? En el supuesto de que tengamos un desarrollo y hagamos una construcción y a partir de ahí encontremos un término, ¿sí? Al cual le vamos a dar nombre, ¿sí? Lo vamos a ver cuando estemos trabajando con los límites, lo vamos a ver cuando estemos trabajando con la derivada, ¿sí? Y con el diferencial. Vamos a ver cómo se desarrollan determinados elementos de, por ejemplo, de la derivada, ¿sí? Cómo gráficamente podemos observar los elementos que forman una gráfica, ¿sí? Y a partir de ahí, con geometría, vamos a ir deduciendo cosas y a partir de ahí vamos a dar una definición, ya conociendo ciertos conceptos. En este caso, esta definición me permite a mí enfocarme, ¿sí? En esta parte, porque el existencial me está permitiendo observar que existen P y Q. Cuando yo digo existen, estoy haciendo uso del cuantificador existencial. Y esto no es nada más para esta proposición. Hay otras proposiciones, por ejemplo, otra definición. Vamos a ver. Sea n un número entero tal que existe un número k en los enteros donde llamamos número par a n, ¿sí? Y solo si n es igual a 2k. Nuevamente, ahora el existencial puede aparecer en cualquier parte. Los enunciados matemáticos se pueden escribir de diferentes formas. Se puede hacer implícito el existencial y no enunciarlo, ¿sí? Sino que se hace implícito. Pero ahorita lo que me interesa es que veas que el cuantificador existencial está apareciendo de esta forma, ¿sí? Tanto aquí como acá. Ahora, el cuantificador universal también va a aparecer, pero ese es el tema del siguiente video, ¿sí? La idea aquí es que te concentres en el existencial. Entonces, si tenemos, en este caso, un número entero, ¿sí? N, ¿sí? Tal que este número, bueno, tal que existe, o tal que sí, más bien, tal que existe un número k en los enteros, donde llamamos número par a n, si y solo si n es equivalente a 2k. En muchas ocasiones cuando veamos definiciones, el hecho de que no aparezca el sí y solo sí va a implicar que se da por entendido. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las definiciones son de ida y vuelta, es decir, son sí y solo sí. No hay vuelta de hoja, ¿sí? Los teoremas, los lemas, observaciones, hay teoremas que son de sí y solo sí. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿por qué pones sí y solo sí y dices que no se demuestra?
Porque esto es una definición, nuevamente, ¿sí? Estamos dando un nombre donde llamamos número par a n si y solo si, o sea, estamos dando un nombre a algo si y solo si pasa algo, o pasa esto, en este caso, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando veamos definiciones, y aquí lo que estamos observando también es que el existencial aquí está. Me está diciendo que existe un número. Ahora, recordemos, ya teniendo estos dos ejemplos, ¿sí? Que tenemos números enteros, tenemos números naturales, tenemos números racionales, números irracionales, dentro de los números reales, ¿sí? A partir de ahí vamos a construir esta definición, ¿sí? Y solo vamos a ver que existen. ¿Por qué existen? ¿Por qué R no puede ser para cualquiera? Porque, por ejemplo, el 2 es equivalente ¿a quién? A 2 sobre 1, ¿sí? A 4 sobre 2. ¿Quién más? 8 sobre 4, etcétera, ¿sí? En este caso, R es el 2. Pero si te das cuenta, hay una cantidad de números que no son todos los números enteros, ¿sí? Y que tenemos números enteros que son distintos de 0, donde yo puedo afirmar que estos dos números enteros se pueden representar o pueden ser equivalentes al 2. Entonces, puedo tomar este, puedo tomar este, puedo tomar este, y tal vez una infinidad, ¿sí? Pero no puedo tomar todos los números enteros, porque lógicamente si yo pongo 2 igual a 3 sobre 1, pues no, o a 3 sobre 100, tampoco. O sea, no puedo agarrar cualquier número. Por eso es que digo, existen al menos dos números tales que esos dos números los puedo representar de esta forma, como un número, de esta forma, tal que este número es equivalente a este, ¿sí? Existen al menos dos. Y cuando digo existen al menos dos, quiero decir que existen al menos dos en adelante. Y pueden ser una infinidad, ¿sí? Pero esa infinidad no va a ser, o no me va a llevar a ver todos los números enteros. Entonces, estoy tomando tan solo una parte de los números enteros. Estoy tomando un subconjunto de enteros que me permiten afirmar que 2 es equivalente a esto. Por eso digo que existen, porque no es para todos los enteros, es solo para algunos. Y entonces, como es solo para algunos, hablo solo de que existen algunos, ¿sí?, números enteros, tales que esos números enteros que existen los puedo representar como el 2 o como el 3, etc. ¿Sí? Igual acá. Tenemos n, un número entero, tal, ya ese número entero, ponle tú 4, tal que existe un número en los enteros, un número k, existe un número, al menos uno, ¿sí? En este caso al menos uno, acá existen al menos dos. ¿Por qué? Porque es del requisito, existen p y q. Acá existe k1, acá existen 2, ¿sí? Entonces, dependiendo de la definición, va a ser la necesidad, en este caso es 1. Entonces, existe al menos uno, un número entero, tal que cuando yo tengo a n, lo voy a llamar número par, si, solo si ese número n, 4, es equivalente al producto de este 2 por ese número k.
¿quién sería este? Pues el 2 también. ¿Sí? Ahora, aquí estamos hablando de un número entero. Entonces, existe 1. ¿Sí? Es el 2. Igual, podría ser el caso, en este caso solo existe 1, pero podría ser el caso como acá, ¿sí? Que dada la definición, podría ser que existe 1 o más, y no son nada más unos cuantos, son una infinidad, ¿sí? De números, tales que esa infinidad de números me llevan a esta equivalencia. Pero son solo unos cuantos elementos, en este caso de los números enteros, en este caso es solo 1, ¿sí? Pero a partir de ahí yo puedo decir, bueno, esta cantidad de números que son infinitos, ¿sí? Podría ser el caso, son solo unos cuantos de una infinidad más grande, que abarca más términos. Ya se podrá discutir eso en otra ocasión. Lo importante aquí es que te des cuenta que existen subconjuntos a los cuales puedo yo aludir, ¿sí? O puedo yo acercarme y decir, de aquí voy a tomar estos, y son solo algunos, entonces existen algunos tales que se cumple esto o esto. Existen 1 o 2 o 3 nada más y no hay más, ¿sí? En este caso, por ejemplo, existen una infinidad, en este caso solo existe 1. Entonces es importante que nos demos cuenta en dónde estamos parados, ¿sí? Cuando estemos hablando de términos, de objetos matemáticos, en este caso, cuando estamos hablando del existencial, te darás cuenta que aparece innumerables veces, ¿sí? En la literatura matemática. Es ahí la importancia que reviste el cuantificador existencial, porque estamos aludiendo a solo un término o a un número finito o a un número infinito de términos, pero dentro de una cantidad más grande, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces es importante también que vayamos desde ahorita aprendiendo a identificar cuáles son esos cuantificadores, ¿sí? Cuando estamos hablando de un existencial y por qué, cuando estamos hablando de un cuantificador universal y por qué, ¿sí? Ya con la práctica será obvio prácticamente y daremos paso a otras cosas más importantes, ¿sí? Que estar pensando en el existencial solamente. Pero darte cuenta que el existencial te remite solo a unos cuantos y no a todos, ¿sí? Es importante que lo tengas en mente, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo que es nuestro ejemplo, nuestra demostración del día de hoy y continuamos. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el método progresivo-regresivo y vamos a aludir en particular al método regresivo, ¿sí? Bueno, a la parte regresiva, donde tenemos que tener bien en claro qué es el método regresivo-progresivo. Lógicamente, si estamos pensando en que estamos en una parte superior y que tenemos que llegar a una parte inferior, de alguna manera podemos hacerlo descendiendo o ascendiendo. Este sería el progresivo y este sería el regresivo, ¿sí? Es nada más una alusión gráfica, ¿sí? De lo que vamos a hacer. Vamos a partir en este caso, este sería nuestras hipótesis y esta sería nuestra conclusión. Algunos te dirían, bueno, ¿quieres usar lo que vas a demostrar? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver si esto es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera
la mayoría de las veces tenemos la idea de que tenemos que proceder en todas las veces de forma progresiva, partiendo de las hipótesis. Y eso no es algo que esté mal, no, no, no. De hecho, muchas de las demostraciones se hacen así. Y muchos profesores proceden de esa forma. Pero ¿qué pasa si nos regresamos un poco? O si nos regresamos más bien, si partimos de abajo. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos el enunciado donde nos dicen sean A, B, C, D, E y F números reales donde si tenemos que A por D menos B por C es distinto de 0, entonces las ecuaciones lineales AX más BY igual a E y CX más DY igual a F tienen solución para X y Y. Es decir, estas dos ecuaciones van a tener solución si esto se cumple. Es decir, vamos a poder calcular los valores para estos términos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que si tenemos un cruce de estas dos ecuaciones que bien me pueden representar rectas, ¿sí? Esta me puede representar a la recta L1 y esta me puede representar a la recta L2, ¿sí? Entonces L1 y L2 se cruzan en un punto, entonces obtengo un valor para X y un valor para Y en el plano. De eso me está hablando esta propiedad, ¿sí? O esta proposición. ¿Cómo lo hacemos para la demostración? Si se dan cuenta, no tengo mucho de dónde agarrarme, a menos de que yo parta de los enunciados anteriores que ya he visto para después llegar a este, para los cuales pues yo puedo proceder y poder utilizarlos, viéndolos y tomándolos como hipótesis, desarrollando entonces el método a partir de lo que es la progresión. Pero si de momento digo, bueno, tengo los elementos y estoy hablando, en este caso, de dos ecuaciones lineales, a partir de estas dos, ¿qué podemos hacer? Hay que ver, por ejemplo, la demostración. Podemos tomamos las ecuaciones ahora, si estamos tomando las ecuaciones, una cuestión es que tienen solución y otra cosa es que las ecuaciones sean el resultado de algo, ¿sí? Ya las ecuaciones están, por eso las puedo tomar. Ahora, cuando yo llego, en el caso de R igual a P entre Q, ¿sí? Donde ya di todo el enunciado y este es el resultado, pues obviamente no puedo agarrar esto directamente, ¿sí? No puedo agarrar esto directamente a menos que haya una condición que me lo permita, ¿sí? Que yo ya haya observado. En este caso, esta ecuación y esta ecuación las puedo yo tomar. La demostración no parece obvia, ¿sí? Pero no es nada complicada. Veamos. Si tenemos esto, yo ya sé por antecedentes que para ver si hay una solución para estas dos, hay diferentes tipos de procedimientos que puedo yo usar para ver esa solución. ¿Cuál usaríamos aquí? Vamos a usar la igualdad, ¿sí? La equivalencia de términos. Entonces, ¿qué es lo que voy a
¿qué es lo que voy a poner en equivalencia? Pues tengo que ver porque tengo X y tengo Y. Tengo X y tengo Y. ¿Sí? En este caso vamos a poner en equivalencia a Y de tal manera que yo si despejo esto con respecto de Y y despejo esto con respecto de Y, vamos a tener lo siguiente. Entonces tomamos las ecuaciones tales que AX más BY equivalente a Y va a implicar que esto sea como, despejándolo. Va a ser Y equivalente a E menos AX entre B. ¿Sí? Lógicamente, con B distinto de 0. Y para, en este caso, viendo la otra ecuación, C de X más DY, equivalente a F, esta me va a implicar, ¿sí?, que Y es equivalente a F menos menos CX entre D. ¿Sí? Teniendo esto, ahora ya tengo que Y es igual a Y. Esto implica por la igualdad que si Y es equivalente a Y, en este caso podría yo decir Y1 y Y2, pero viendo los términos así, yo digo nada más que Y es igual a Y, entonces esto implica tal que E menos AX entre B es equivalente a F menos CX entre D. Voy a borrar acá arriba para continuar. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Observa esta cosa, ¿sí? ¿Cómo la estamos desarrollando? Estamos partiendo de las ecuaciones lineales, ¿sí? Además de lo que ya sabíamos anteriormente, ¿sí? No estoy partiendo en blanco, estoy partiendo de lo que ya sabía. Eso es importante que lo tengas. Ya sabía yo que si tengo una ecuación o un par de ecuaciones que tienen solución, las puedo yo verificar o puedo yo verificar esa solución a partir de algo, en este caso de una equivalencia, ¿sí?, o de una igualdad. Ahora, ¿qué es lo que me estaban diciendo? Que A por D menos B por C tiene que ser distinto de 0. Este factor es importante y todavía no lo usamos, ¿sí?, pero lo vamos a usar ahorita. Entonces, teniendo estas equivalencias, yo puedo concluir entonces, siguiendo la lógica, nada más es pura álgebra, en este caso sería E menos AX equivalente al producto con respecto de D, ¿sí?, y este es B multiplicando a F por menos CX, ¿sí? Entonces, esto se va a implicar que tengo D por E menos D por AX igual a B por F menos C por, o B por C por X. Ahora, poniendo términos semejantes, en este caso la X, ¿qué va a implicar? D por E menos B por F, ¿equivalente a quién? Esto tiene que ser equivalente a D por A, exacto, menos, D por A menos B por C por X. Aquí me brinco un paso porque tengo esto y tengo esto.
aquí iría la X, de aquí iría la X, pero hago el proceso de distribución directamente, ya veremos estos procesos. Aquí también ya hay propiedades de los números reales que estoy aplicando, ¿sí? Ya lo veremos más adelante, y todo eso implicaría también parte del conocimiento que ya tenemos. A partir de ahí, ¿qué es lo que tengo aquí? Esto es A por D, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? Claramente, ¿no? Entonces, tal que X es equivalente ¿a quién? A D por E menos B por F entre A por D menos B por C. Ya tengo el primer término, ¿sí? Ahora, ya una vez que calculamos la X, tendríamos que calcular la Y. Análogamente, tenemos que la Y, ¿sí?, sería equivalente ¿a quién? A F menos C, ¿eh? ¿Entre quién? Pues, lógicamente A por D menos B por C. A partir de aquí estamos observando que estamos llegando a valores donde X es igual a esto y donde Y es igual a esto, ¿sí? ¿Y esto de qué lo estoy obteniendo? Lo estoy obteniendo de las ecuaciones lineales, o de las ecuaciones lineales que me dieron, ¿sí? ¿Dónde está la otra? Acá está. ¿Sí? Estas dos ecuaciones lineales que me dieron y que me estaban afirmando son dos ecuaciones lineales que, si cumplen esto, entonces tienen solución. Si fuera el caso que esto es igual a 0, pues esto lógicamente estaría indefinido, ¿sí? Este término está indefinido. Es aquí donde estamos usando ya esto. Al ver que esto es distinto de 0, porque esa es una propiedad que se me está dando, ¿sí?, desde el inicio, porque me dicen A, B, C, D y F son números reales, tales que si A por D menos B por C son distintos de 0, entonces, ¿sí?, estas dos ecuaciones lineales tienen solución en X y Y, ¿sí? Y estamos encontrando dos valores, X y Y, ¿a partir de qué? A partir de desarrollar, pues lógicamente, una solución, o de proceder buscando una solución, ¿sí?, con las ecuaciones lineales, ¿sí? Y llegamos a un X y a un Y, donde estas X y esta Y están definidas porque me están afirmando de entrada que este término es distinto de 0. Entonces, como son dos términos que tienen el mismo término abajo, ¿sí?, ahora este valor, al ser distinto de 0, pues me define estos dos. Me define a X y me define a Y. Por lo tanto, X y Y son números reales que puedo encontrar, ¿sí?, ¿a partir de quién? A partir de esto y a partir de esta equivalencia con este. Ahí de alguna manera ya estaría yo afirmando que no importa que este término sea 0 o este sea 0, siempre va a estar definido, ¿sí?, por esto. Y con eso concluyo la demostración. Porque al final estoy viendo que este término y este término, ¿sí?, están definidos en los números reales. Estoy llegando a algo que esté definido. Si esto no estuviera, pues lógicamente tendría yo la posibilidad de que esto se me indefiniera por el hecho de que esto fuere igual a 0.
Pero como estamos partiendo de esto, de que esto es una propiedad que se da, ¿sí? Estoy viéndola como verdadera, pues entonces yo llego a que esto y esto, al estar definidos, son verdaderos, por lo tanto, al estar definidos, son dos valores que me muestran dos rectas que se cortan en un punto, por lo tanto, ese punto lo puedo yo definir a partir de X y a partir de Y con estos términos, ¿sí? Esta demostración es diferente a la anterior, ¿sí? Y habrá infinidad de demostraciones que desarrolles en el transcurso de tu paso por la facultad y te darás cuenta de que muchas demostraciones son distintas. Hay unas que son muy semejantes a otras, pero en general la forma de resolver, o más bien de demostrar un teorema con respecto a otro, muchas veces es diferente, ¿sí? De hecho, la mayoría de las veces va a ser diferente. Espero que esto te ayude y te sirva para, en lo progresivo, lograr hacer una demostración. Cuídate y nos vemos en el próximo video, que será cuando veamos ya el cuantificador universal, y con eso terminaremos esta parte, ¿sí? Ya lo veremos. Hasta pronto y cuídense.